Muy bien. Antes de leer el pasaje de hoy, siempre me gusta que nosotros pensemos en algunas cosas para, como para prepararnos. A mí me gusta darles una imagen que los haga pensar y de ahí poder entender un poco el punto del pasaje que nosotros vamos a leer. Hay una película, hay un libro de un escritor inglés, Charles Dickens, que se llama Una canción de Navidad. ¿Lo conocen? Disney tiene una versión animada. Es una película linda. Esa película tiene un protagonista que se llama Scrooge. Scrooge es un hombre que toda su vida vivió para hacer plata. Plata, 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 plata. Lo único que le importó en la vida es hacer plata. Y está grande, y bastante grande, se está acercando al final de sus días, y viene un empleado y el empleado lo quiere llevar a festejar la Navidad y él no quiere, su sobrino lo quiere invitar a festejar la Navidad y él no quiere. Él lo único que le importa es plata. La plata, la plata, la plata. Y bueno, esa Navidad él recibe la visita de tres espíritus. El espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de la Navidad futura y presente. Y él llega a entender una cosa. ¿Qué entiende él? Que ha vivido toda su vida equivocado. Al final de su vida él se da cuenta de que ha vivido sin sentido. Que todo lo que para él en su momento fue valioso, en realidad hoy no tiene nada. Se quedó solo, soltero, no tiene hijos, no tiene familia, no tiene nada. Es un hombre amargado. Bueno, es un poco llamativo esto, entre paréntesis lo digo, que el libro está orientado a lo que pasa con la Navidad y no hay mucha mención del centro de la Navidad, que es el Señor Jesús. Pero quiero que piensen en este hombre, Scrooge. El señor Scrooge es un hombre malvado, avaro, que al final de sus días se da cuenta de que ha vivido una vida desastrosa. Bueno, la visita a estos fantasmas, estos espíritus lo hacen pensar y al otro día él se levanta y como que cambió. Tiene un final feliz la historia. Pero bueno, es una historia. Pero muchas veces le puede pasar a muchas personas. Este caso no es el único. Muchas personas han vivido toda su vida dedicado a algo y al final de sus días miran para atrás y piensan, desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. Hay un librito de John Piper que se llama No desperdicies tu vida. Lo recomiendo. Es precioso. Pero bueno, me gustaría ver la contracara, que es la historia de alguien que no desperdició su vida. Y es la persona que nosotros estamos ahora siguiendo sus pasos en el libro de Hechos, Pablo. Pablo es el ejemplo de una vida bien vivida. El título del sermón de hoy es ese, una vida bien vivida. ¿Sí? Pablo un día, pensando en qué vale la pena, le escribió a alguien que también vamos a encontrar en el pasaje de hoy, que es Timoteo, su más fiel discípulo. Y en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, él le dice, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Y él le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que hagas qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído, se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, en el final de sus días, le da este mandamiento, le entrega este mandamiento a su discípulo Timoteo. ¿Qué le pide? Vos, predicá la palabra. Predicá la palabra. Eso es lo que vale la pena. Va a haber personas que no te van a escuchar, predicá la palabra. Va a haber personas que van a querer
predicar cualquier cosa, predicar la palabra. Vos predicás la palabra. Pablo es para nosotros un ejemplo de alguien que entendió cuál era el propósito de su vida y lo cumplió hasta el final. Entonces yo, mientras leía el pasaje que nosotros vamos a leer hoy, después voy a hacer como un paréntesis en algún momento. El pasaje que nosotros vamos a leer hoy es Pablo yendo a una ciudad muy importante que seguramente ustedes recuerdan, que se llama Berea. Pablo en Berea. Pero yo pienso en Pablo. Yo quiero pensar en Pablo y verlo lo que está haciendo, todo lo que nosotros hemos siguiendo su camino. Y es muy claro para mí que él tiene muy definido cuál es el propósito de su vida. Y el propósito de su vida es aquello para lo cual Dios lo llamó, aquello para lo cual Dios lo apartó, que es predicar la palabra. Y la verdad es que no le ha ido bien a Pablo. Le han pegado, lo han metido preso, le ha pasado de todo. A esa altura más de uno hubiera bajado los brazos, y Pablo no. Y yo creo que la razón por la cual Pablo continúa es porque él entendió que ese era el propósito de su vida. Él entiende que predicar la palabra de Dios es un privilegio tan alto que ni siquiera estar en la cárcel o sufrir cualquier penalidad van a ensombrecer eso. Es más, adornan eso. Pablo se goza en sus tribulaciones, se goza en su sufrimiento. ¿Qué me pegan por seguir a Cristo? ¡Qué bueno! ¿Me encarcelan por predicar a Cristo? ¡Qué bueno! Hasta ese extremo llega Pablo. Y pensando un poco en eso, vamos entonces a leer el pasaje de Hechos, capítulo 17, y vamos a leer de los versos 10 al 15. Pablo y Silas en Berea. Hechos, capítulo 17, versos 10 al 15. ¿Tienes frío? No, acá porque me está quemando la oreja. Bien, dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Nosotros vamos a pensar este pasaje hoy desde esta perspectiva. Pablo como un ejemplo para nosotros de una vida bien vivida. Y entonces, una vida bien vivida es aquella que glorifica a Dios. Una vida bien vivida es una vida que impacta a los demás. Y una vida bien vivida es una vida con convicción. Y cuando hay convicción, ¿qué no hay? Temor. Esas tres cosas vamos a ver en el pasaje de hoy. Bueno, vamos al versículo 10, por favor. Y lo primero que vamos a ver solo en este versículo es esto. Una vida bien vivida es aquella que glorifica al Señor. Fíjense lo que dice el verso 10. Dos detalles que a mí me llaman la atención. Primero, lo que dice ahí es, hay un sentido de urgencia en lo que van a hacer. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Dónde estuvo antes Pablo y Silas? En Tesalónica. ¿Qué pasó en Tesalónica? Se armó alboroto. Entraron en la casa, la gente, los judíos de Tesalónica, se enojaron con la predicación de Pablo, irrumpieron en la casa de un hermano llamado Jasón para manotear a Pablo y llevarlo a la cárcel. No lo encontraron.
pero evidentemente el clima es muy álgido, hay mucha violencia, los quieren atacar. No sé si decir que los quieren matar, pero casi. Y entonces, Lucas nos da este sentido de urgencia en dos expresiones acá. Primero, fíjense, ¿cuándo hacen esto los hermanos de Tesalónica? La primera palabra del versículo, inmediatamente. Después de que salen Jasón y el resto de los hermanos son liberados, inmediatamente, no hay tiempo que perder. Si nosotros dejamos que Pablo y Silas se queden acá, tienen alto riesgo de que se siga generando conflicto. Así que inmediatamente esperaron hasta el otro día que se hiciera de día y pasara el colectivo y se fueran a otro lado. No, de noche, dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Son palabritas, son detalles, pero es importante. Primero, inmediatamente, no esperaron. Era urgente que ellos salieran de ahí. Y lo hicieron de noche. Imagínense, para nosotros hoy, viajar de noche no es algo lindo. ¿No es cierto? No, a mí no me gusta. ¿A vos? Más o menos. Pero para mí no es tan seguro como viajar de día. Viajar de día anda más gente, es complejo en ese sentido. Pero viajar de noche es un tema. Imagínense en esa época, donde los caminos no eran tan... No había autopista con luces al medio, como cuando uno va a San Luis con él. Era distinto, era un viaje arriesgado de noche. Pero la urgencia es tal, el problema es tal, que lo que deciden hacer los hermanos es sacarlos a Pablo y a Silas inmediatamente de ese lugar, porque hay riesgo. ¿Y a dónde los llevan? A una ciudad que se llama Berea. No traje mapa hoy, pero nosotros vamos viendo el camino de Pablo y Silas por la costa y ellos llegaron a Tesalónica. De Tesalónica, si uno agarraba para allá, digamos, para el oeste, siguiendo el camino que nosotros mencionamos el domingo pasado, había una ruta. ¿Podés ampliar, Néstor? No. Moverlo para acá. Bueno, no importa. Pero ustedes imagínense, desde Tesalónica es muy probable que Pablo hubiera tenido en sus planes seguir hacia el oeste, hacia allá, y cruzar toda Grecia predicando y llegar al... Él está en una orilla de Grecia, como quien dice, piensen en Buenos Aires. Y él arranca para el lado de Mendoza y llega hasta Chile. Bueno, de Chile para allá, ¿qué hay? Mar. Lo próximo es Australia, pero está lejísimo. Pero de Grecia a cruzar a Italia es nada, es poquito. Se llega en 2 días en barco. Y si uno está en Italia, ¿qué está cerca? Roma, ahí nomás. Pablo muchas veces dijo, ¿cuál era su objetivo? El objetivo de Pablo era llevar el evangelio a Roma. Va bien, dale. Más para allá todavía. ¿Ven que ahí Pablo empieza a hacer como un viajecito? Ahí está, déjalo ahí. Estamos por acá y es muy probable, lo mejor para Pablo, la mejor ruta hubiera sido, en vez de seguir bajando, arrancar para el oeste. Cruzar toda Grecia siguiendo la vía Ignacia. Es como nada, la 7, la ruta 7, una ruta muy importante, con un montón de ciudades importantes en el camino. Es ideal. Pero la urgencia hace que Pablo no decida muy bien. Siempre recordemos esto. Pablo toma sus decisiones siempre pensando en lo mejor para el evangelio. Muchas veces, pero él no dice, bueno, a ver, vamos a hacer una ruta, vamos a ir acá, después acá. Él planifica su viaje. Pero también es sensible él a entender lo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios le cambia el rumbo, Pablo no se lamenta, no porfea, no dice, no, bueno, yo quería ir acá, si no se hace como yo quiero, no, acá yo dejo. No, él es sensible. Él entiende, y este es un tema acá que no está muy explícito, pero está siempre en todo lo que nosotros vamos a ver,
que Dios está detrás de todas las cosas. La providencia de Dios determina todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas de una forma y no salen de esa forma, y Dios permite que sean de otra forma, nosotros tenemos que considerar dos cosas. Primero, ¿soy yo el causante de lo que está pasando? Entonces tengo que corregir. Porque si hay cosas que no son tan buenas que me pasan a mí por mi error, ¿qué tengo que hacer? Buscar la guía de Dios, buscar la sabiduría de Dios y hacerlas distintas. Pero hay veces en que las cosas no salen como nosotros las pensamos y las imaginamos por circunstancias. Cosas que no dependen de nosotros. ¿Y qué hacemos entonces? Recordamos que Dios está en control de todas las cosas. Y entendemos que Dios tiene un propósito para que las cosas sucedan así. Y entonces, no lo dice Lucas esto, pero digamos, el indicio, Pablo después lo va a decir muchas veces, quise ir a Roma, no pude. No pude. Cuando él escribe a los romanos dice, muchas veces quise ir a ustedes. Y no pude. Pero pienso que cuando pueda voy a ir. ¿Va a Roma, Pablo? Sí, va a Roma. Preso. Va a Roma finalmente. Las cosas no salieron como quizá él las pensó. No importa. Dios es el que está en control de todo. Y Pablo no se lamenta nunca de todo lo que sucede, porque él entiende. Dios está en control. Dios está en control. Y si Dios permite que haya persecución, Dios permite. Si Dios permite que haya oposición, Dios permite. Entonces, el cristiano no tiene que tener una actitud pasiva ante las cosas. Uno tiene que tratar de pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? Pero tampoco tiene que tener una actitud obstinada. Hay cosas que dependen de mí, entonces yo tengo que ser intencional en tratarlas. Yo tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Yo en mi vida trato de ser muy planificador. A mí cuando surge algo así medio imprevisto me descoloca. Yo ya sé mañana lo que tengo que hacer, yo ya sé. Mañana tengo que terminar de escribir una reseña, después tengo que ver unos videitos, tengo que hacer el examen de IDEAR, tengo que entregar tal cosa en la escuela. Yo ya sé todo, yo ya tengo. La tarde del martes también la tengo organizada. Yo tengo mi semana organizadita. Cuando a veces surge alguna cosa que me incomoda, ¡ay! Me tambaleo. Y tengo que recordar, bueno, Dios sabe. Yo tengo que luchar con eso. Ahora, Pablo va planeando su viaje, pero cuando él ve que algo pasa, él no se lamenta, él dice, bueno, es la providencia del Señor. ¿Qué pasa? ¿Soy yo el que cometí un error? No, no depende de mí. Bueno, los hermanos de Tesalónica lo sacan de noche a escondidas y lo llevan a una ciudad que estaba fuera de la Vía Ignacia. Si él seguía la Vía Ignacia, terminaba en Roma. O sea, terminaba en la costa oeste de Grecia, cruzaba a Italia y ya estaba. Justo, ya estaba. No, los hermanos lo mandan para abajo, para el sur. Y lo llevan a esta ciudad, que es una ciudad, Berea, que es una ciudad importante, pero que está fuera de la ruta comercial. Incluso hay alguien que comenta como que había una cita clásica como que despreciaba la ciudad. Era una ciudad que estaba media a los márgenes. Era una ciudad grande, no era una ciudad pequeña. Y entonces Pablo llega hasta esta ciudad, a Berea. Y yo pienso esto. Fui a Tesalónica, me metieron preso y me apalearon. No, perdón. Primero fue, una vez que llega a Filipos, a Macedonia, primer lugar, Filipos. En Filipos, preso, torturado, todo. Después voy a Tesalónica, se arma un alboroto bárbaro, irrumpen en la casa. Bueno, ¿qué hago? Me tranquilizo, agarro un perfil bajo, predico pero poquito, no sea cosa que me llamen mucho la atención, no quiero llamar tanto la atención, voy a terminar mal. Eso es lo que Pablo piensa y por eso cuando llega a Berea no predica el Evangelio. ¿Qué hace? No, sí, fíjese, habiendo llegado, dice, y ellos, habiendo llegado, el tiempo verbal es, Pablo llega a Berea y lo primero que hace es buscar una sinagoga para ir y predicar el Evangelio. Uno podría decir, o sea, todo cristiano debería tener esta actitud. Las dificultades, la persecución, nunca deberían ser un freno para nosotros predicar el Evangelio. Tenemos que ser
conscientes y cuidadosos, sí. Porque tampoco Dios nos llama. A veces puede haber un orgullo de yo voy a predicar el Evangelio y si no les gusta, no. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que ser cuidadosos. Los pastores en China son cuidadosos, porque si no los matan. Y si los matan no pueden seguir predicando el Evangelio. Entonces tienen que ser cuidadosos. Pero lo que suceda, ¿los va a frenar de predicar el Evangelio? No, no te tiene que frenar. Bueno, Pablo llega a Berea y después de todo lo que le pasó, lo primero que hace es entrar en la sinagoga. Nosotros vemos acá a Pablo actuando con cuidado y sensatez. Por eso nosotros lo vemos saliendo inmediatamente, no espera, sale inmediatamente, sale de noche para cuidarse. Va a un lugar donde piensa que no está pedado, digamos. Acuérdense, en Tesalónica él le cerraron la entrada, no puede volver más. Bueno, él se va a Berea, no puedo predicar acá, me voy a Berea, no sigo insistiendo para terminar preso y que todo se termine acá. Yo quiero que este viaje continúe, yo quiero que el Evangelio siga siendo predicado. Bueno, no es en Tesalónica, vamos a Berea. Y él va a Berea y lo primero que hace es entrar en la sinagoga para anunciar el Evangelio. Y entonces, lo que yo veo acá es esto. Pablo quiere aprovechar el tiempo, todo el tiempo. Perdón, me redundé. Él quiere aprovechar bien el tiempo. Quiere que su vida sea una vida bien vivida. Y una vida bien vivida es una vida que está consagrada a Dios. Muchas veces nosotros vamos a ser tentados, y es una tentación que todo el mundo tiene, por la comodidad de este mundo. El cristiano vive en este mundo, planifica en este mundo, le otorga sentido a lo que vive en este mundo, pero el cristiano siempre tiene que tener una perspectiva eterna. Yo voy a tener la mejor casa que pueda tener. ¿Sí? Si no, nunca pintaría mi casa ni la acomodaría. Pero mi perspectiva está en la eternidad. No está mal trabajar y ser exitoso en el trabajo, pero el trabajo un día se termina. Yo soy jovencito todavía, pero los docentes nos jubilamos jóvenes. No me queda tanto tiempo para jubilarme, porque yo estoy viendo que todos los que eran compañeros míos de trabajo se están empezando todos a jubilar. Y me digo que yo estoy en la lista de los que vienen. Y veo que mucho docente, una vez que se jubila, no sabe qué hacer con su vida. O sea, su vida fue eso y ahora, ¿qué? Y yo hablo con algunos y me dice, ay, te falta poquito. No, falta, no hay apuro. Pero yo tengo 1000 cosas para hacer. Y así nosotros también no hay nada, en esta tierra no hay nada que a nosotros nos tenga que hacernos aferrar tanto que se termine. O sea, ¿se entiende? Si nosotros nos aferramos a las cosas de este mundo, esas cosas en algún momento se van a terminar. Ahora, si nosotros consagramos nuestra vida a vivir para la gloria de Dios, eso nunca se va a terminar. Y yo pienso, y qué sé yo, si algún día me toca estar en un geriátrico con un montón de viejitos, y los volveré locos, y abriremos la Biblia y estudiaremos juntos con los viejitos ahí. Y daré testimonio y compartir, lo que sea. Pero una vida para la gloria de Dios es una vida que nunca terminás de hacerlo. Hay cosas que algún día se terminan. Menos vivir para la gloria de Dios. Y una vida con sentido, una vida bien vivida, es entonces una vida que no se enfoca en cuestiones que se van a terminar. Pues si yo hoy me dedico a esto, lo que tengo que hacer es glorificar a Dios en esto. Y el día de mañana esto se termina y hago otra cosa, pero sigo glorificando a Dios. El hilo que conduce y que rige mi vida es ese, glorificar a Dios. Ahora, voy a hacer acá un paréntesis importante. Yo, ¿cuándo glorifico a Dios? Todo el tiempo. Porque
Puede que haya un concepto en nosotros que glorificar a Dios sea solo aquello que tiene que ver con la vida de la iglesia. Y la verdad es que, hermanos, a mí esto no me... es un trabajo y es dedicación y es estudio y es todo. Pero no es tan difícil estudiar la Biblia y explicarla. O se puede aprender, se puede preparar. Para mí es más difícil glorificar a Dios en otros lugares. No sé si se entiende lo que yo digo. Es precioso, me encanta servir al Señor así, pero yo tengo que aprender a servir a Dios en mi trabajo, con los alumnos difíciles, con los compañeros difíciles. Ahí es más difícil. Eso es glorificar a Dios. Yo glorifico a Dios más como padre, como docente, como esposo. Ahí tengo que glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es algo que yo hago, bueno, ahora me voy a poner a glorificar a Dios. No, todo el tiempo. Mi vida tiene que estar dedicada para glorificar a Dios. Digo, se lo digo a usted, me lo digo a mí mismo. Mi servicio actual, transitorio, lo que sea, en la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Qué precioso. Lo glorifico. Trato de glorificarlo a Dios, honrándolo, estudiando, preparando. Pero no es solo eso. No solo glorifica a Dios aquel que tiene una función en una iglesia. Es más, nosotros glorificamos más a Dios en las cosas sencillas. Glorificamos a Dios cuando estamos enfermos, glorificamos a Dios cuando tenemos dificultades, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien es difícil, cuando tenemos que luchar con nuestro propio egoísmo. Eso es glorificar a Dios. Y esa es una labor que no se termina nunca. ¿Acaso uno de los aportes más preciosos de la Reforma fue ese? La Iglesia Católica siempre consideró que lo único deseable y honroso era ser cura, ser monja, y lo otro era un trabajo para este mundo. Bueno, no, la Reforma rescató eso. Nosotros honramos a Dios siendo lo mejor que podamos en todo lo que hacemos. Y todos los días tenemos cosas para cuestionarnos, para aprender, para mejorar. Pablo glorificaba a Dios anunciando el Evangelio. También lo glorificaba haciendo carpas, trabajando. Es más, Pablo va a decir, miren, yo fui y no trabajé, yo trabajé y me sustenté con mi trabajo para que nadie pueda decir que yo me aproveché de ello. Hasta en eso Pablo glorificaba a Dios. El llamado de Pablo es un llamado a anunciar la palabra. Él entiende eso, él vive para eso, porque esa es la forma en la que Dios lo llamó a traer gloria a su nombre. Y Pablo entiende entonces que vale la pena vivir para la gloria de Dios. Cuando él les escriba a los filipenses, él les va a decir, mire, yo tenía todo eso lo consideré como basura, comparado con lo precioso que es conocer, seguir, amar y servir a Jesucristo. Primera de Juan 2, 15 al 17, Juan nos pone en esta perspectiva y nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo vivo dedicado a algo transitorio, eso algo transitorio algún día va a desaparecer. ¿Y entonces qué? ¿Mi vida va a perder sentido? Pero si yo vivo para la gloria de Dios, eso es una vida bien vivida. Y eso nunca va a desaparecer de mi vida. Ser un discípulo de Jesús implica haber sido despojado del egoísmo, haber sido librado de una vida centrada en mí mismo. Implica entonces que en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo siento, Dios está presente. Honrarlo y glorificar su nombre son nuestro deseo. Y vivir de esa manera es reflejar a Cristo a los demás. Una vida bien vivida es una vida enfocada en Dios, en mostrar y reflejar el amor de Dios a otros, a todos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe y a cualquiera que se cruce en nuestro camino. El amor de Dios en nosotros desborda tanto en nuestras vidas que también vamos a querer alcanzar a otros con ese mismo amor. Entonces,
Primero, una vida bien vivida es una vida que glorifica a Dios. Segundo, una vida bien vivida es una vida que impacta. Me va a impactar a mí, va a impactar a los demás. Dice el versículo 11. ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Los judíos de Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Lo que dice Lucas acá, él usa este adjetivo para los judíos de Berea. Él dice que eran más nobles. Más nobles. ¿Por qué? Porque no están a la defensiva. La Biblia textual y la Biblia Nueva Traducción Viviente, NTV, traducen este más noble como estos eran de mente más abierto. Es decir, esta nobleza, esta apertura, es una cualidad buena de los judíos de Berea. Déjenme hacer un paréntesis acá. Cada vez que yo he escuchado sobre este pasaje, el foco está puesto en ellos, en los de Berea y cómo son. Hay muchas iglesias que se llaman bereanos. ¿Por qué? Porque hay una actitud muy buena acá. Ellos escuchan la palabra, son nobles, son de mente abierta, escuchan la palabra y la reciben con gozo. Bueno, esa debería ser una actitud de todo cristiano. Nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, recibirla, atesorarla, creerla, obedecer. Ahora, igualmente, yo entiendo que el foco de este pasaje no está puesto en cómo son los cristianos de Berea, sino en Pablo y lo que Pablo está haciendo. Así que, si pensamos en esto que Lucas señala, igual es un detalle. Lucas decide elogiar a los hermanos de Berea porque son dignos de elogio. Está bueno, es muy imitable, es digno de ser reconocido esto. Son más nobles. Esta nobleza, esta apertura de ellos, ¿qué era? Era una excelente oportunidad para anunciar el Evangelio. Y entonces Pablo sigue predicándole a estos judíos lo mismo que predicó en Tesalónica, lo mismo que predicó en Filipos, que Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y eso, lo que ellos escuchan, como están abiertos a escuchar, es una excelente oportunidad de predicar. Y Pablo, como está dedicado a predicar la palabra, él va, anuncia, y ve que se encuentra con una audiencia predispuesta de una manera positiva, porque cuando él fue a Tesalónica, todo mal. El contraste es marcado. Nosotros podríamos haber agarrado los dos eventos juntos y haberlos estudiado juntos. Porque en Tesalónica todo mal, pero en Berea todo bien. O sea, a ver, vamos a ver lo que vos decís. Sigo, porque dice en el versículo 11, recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra solicitud ahí implica buena voluntad, entusiasmo, disposición. Habla de algo una actitud de ellos. Nosotros, es el Señor, ¿no es cierto? El que prepara el corazón nuestro es el Señor, el que abre nuestra mente, nuestros oídos es el Señor, es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, pero también la palabra de Dios nos hace responsables a nosotros de cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios pensando en eso, es palabra de Dios. Y dejarla, que me cuestione, que me edifique, que me transforme. Bueno, esta buena voluntad, esta buena disposición está en los hermanos de Berea. Y eso es muy elogiable de ellos. Eso significa toda solicitud, toda solicitud. Ellos lo que hacen es escuchar con atención a Pablo. Y lo que hacen después es escudriñar las Escrituras. El verbo ahí, escudriñar, es anacrinontes, interrogar, preguntar. Fíjense cómo es el proceso. Ellos primero lo reciben a Pablo bien dispuesto. Sí, vení, a ver qué Pablo predica. Y ellos no están a la defensiva, escuchan. Pero tampoco son pasivos. No es que escuchan y son ingenuos y reciben lo que Pablo les tiene que decir sin cuestionarlo. Ellos dicen, bueno, a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a contrastar esto que vos decís con lo que la Biblia dice. Y terminan ¿qué?
creyendo. Miren, había encontrado en un comentario esta frase. Un comentarista dijo sobre este pasaje: el poder está en la palabra. No es qué pensás vos, no es qué pienso yo, sino qué dice Dios. ¿Cuántos problemas, dice este comentarista, serían resueltos? ¿Cuántas preguntas serían respondidas si las personas simplemente se tomaran el tiempo de estudiar las Escrituras cada día? Ellos, cuando escucharon, no se cerraron, no dijeron, no, a nosotros no nos gusta lo que vos tenés para decir. No, abrieron su mente, abrieron su corazón, fueron a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Lo que vos decís, ¿hace sentido? ¿Tiene sentido? Sí, claro. Vos estás anunciando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Obra de Dios, es obra de Dios, siempre es obra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo porque entendió más que otro. No es entender solamente, es necesario nacer de nuevo. Pero también Dios demanda de nosotros una actitud humilde. Y esa actitud tiene un resultado. ¿Cuál es? Así que creyeron. Otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, en vez de así que, dice como resultado. Como resultado. Fíjense, en Tesalónica la mayoría de los judíos no creyó. Los creyentes fueron todos gentiles. Ahora, en Berea las cosas son distintas, de una manera gloriosa. Cuando nosotros conectamos estos versos, el verso 11 y 12, con el verso 10, lo que salta a la luz es la relación entre el compromiso de Pablo con proclamar el Evangelio y la convención de estos hermanos. Hay un compromiso de Pablo por anunciar a Cristo y la disposición. La palabra predicada, un corazón preparado por Dios para recibir la palabra, tiene un fruto. Y ese fruto es la fe que salva. La fe que salva. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, también tenemos que saber esto. La vida de los demás va a ser impactada si no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Una vez más, siempre Pablo hace énfasis en esto. Yo cuando fui a ustedes no les prediqué ninguna cosa, ningún invento mío. Les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque yo sé que lo único que puede transformar sus vidas es la palabra de Dios. El único lugar donde ustedes pueden hallar vida y esperanza es en la cruz de Cristo, no en otro lugar. Bueno, ese compromiso de Pablo con la palabra produce esto que nosotros vemos acá. Vidas que escuchan la palabra de Dios, la reciben, son impactadas por la palabra de Dios y nacen de nuevo. En tercer lugar, entonces, una vida bien vivida es una vida de convicción que no deja espacio al temor. Nosotros podríamos pensar, bueno, qué bien, la película se va encaminando bien. Pablo en Filipo, todo mal, lo meten preso. Pablo en Tesalónica, todo mal, lo persiguen y lo echan. Pablo en Berea, todo bien, llega, los judíos lo escuchan, creen en el Señor. ¡Qué bueno! Por fin está dando resultado la cosa. Por fin está andando bien. Pero, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó Pablo predicando en Berea. Pero en algún momento, los que se enteran que Pablo está predicando en Berea el Evangelio son los judíos de la ciudad anterior, los de Tesalónica. ¿Y qué hacen ellos? Me sorprende a mí, Se organizan y viajan a Berea. Una locura. Se organizan y viajan a Berea para estropear lo que Pablo está haciendo. Una vez más, nosotros necesitamos recordar que el Evangelio genera incomodidad y que aquellos que al escucharlo no se dan cuenta de que son pecadores, que necesitan arrepentirse y que en Cristo hay perdón para el pecado, no les va a gustar el mensaje del Evangelio. A nadie le gusta el mensaje del Evangelio, al principio. Porque el Evangelio lo primero que hace es que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores. Porque el Evangelio nos dice, son pecadores. ¿Quiénes? Todos. Son pecadores.
Ahora, hay solución para el pecado. Y entonces yo, si el Señor produce en mi vida, yo voy a reconocer mi pecado, me voy a arrepentir de él y voy a venir a Cristo. Si no pasa eso en mi vida, lo que va a pasar es que mi corazón se va a endurecer. Y yo voy a experimentar rechazo. Porque la verdad es que ninguno de nosotros quiere reconocerse pecador. Es ofensivo reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado aflora de una y mil formas todo el tiempo. Es ofensivo eso. Bueno, a estos judíos el Evangelio les generó tal incomodidad que esa incomodidad se convirtió en rechazo y en odio, y en un odio organizado. Ahora, el problema de los judíos de Tesalónica es que ellos creen que el enemigo es ¿quién? Pablo. Pero no se están oponiendo a Pablo, se están oponiendo al Evangelio. Y ese es el problema, se están oponiendo a Dios mismo. Y entonces se organizan, arman una delegación de gente, se pagan un viaje hasta Berea, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? ¿Qué buscan ellos? Dice ahí, alborotaron a las multitudes. Ese es un verbo que usa bastantes veces Lucas. Es el verbo salewontes, sacudir, mover, hacer temblar, agitar, alborotar. ¿Qué quieren ellos? Disturbios. No buscan paz, no buscan edificar a nadie, no buscan ayudar a nadie, buscan hacer lío. Lo único que les importa. Tan cegados están, tan odiados están, que lo único que buscan es hacer lío. Y lo más triste es que ellos piensan que de esa forma están sirviendo a Dios. Y en realidad se están oponiendo a Él. Una vez más, no me quiero centrar en lo que ellos hacen. No me quiero centrar en lo que hacen los cristianos de Berea, tampoco me quiero centrar en lo que hacen los judíos de Tesalónica. Quiero centrarme en lo que Pablo hace. ¿Qué hace Pablo? Ahora sí, dice, bueno, listo, ya está. ¿Cuánta? La tercera es la vencida con esta. En realidad no es la tercera, es como la séptima. En Macedonia es la tercera. Dejo de predicar. No. Cuando hay convicción, no hay temor. Vivir con convicción es una vida bien vivida. Nosotros tenemos que tener convicciones firmes que nos sostengan. En la hora difícil son nuestras convicciones las que nos van a sostener. Cuando todo se derrumba, mis convicciones me van a sostener. Dios es Dios. Dios fue Dios ayer, lo es hoy, lo será mañana. Dios me amó hasta lo sumo entregándose por mí. Su misericordia es fiel. Él me sostendrá. Él obrará en mí. Él perfeccionará la buena obra que Él un día comenzó en mí, la va a perfeccionar hasta el fin. ¿Cuándo necesito recordar ello? Cuando es difícil, cuando caigo. Ahí yo tengo que recordar el Evangelio. Porque son las convicciones las que nos van a sostener. Son las convicciones las que van a alejar el temor de nosotros. Estoy leyendo un libro que se llama No desperdicies tu cáncer. Lo escribió el pastor John Piper. Ustedes saben, es un pastor que experimentó cáncer de próstata. Y él escribió este pequeño libro, empezó a escribirlo en la cama del hospital el día antes de ser operado. Bueno, está bien el hermano Piper. Y sigue siendo una tremenda bendición. Pero ese librito es precioso en este sentido. En la hora de una prueba difícil, yo no sé cómo reaccionaría. En una hora difícil, al final son nuestras convicciones las que nos sostienen. Y Pablo está acá convencido por sus convicciones, sostenido por sus convicciones. Y por eso, fíjense, los judíos de Tesalónica se organizan para pararlo, para destruirlo. Sin embargo, él sigue pensando en hacer aquello para lo cual fue llamado. Glorificar a Dios a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Dice, vamos a examinar un poquito. Verso 14. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Lo sacan de Berea y lo llevan a un lugar seguro. Pero, ¿qué pasa? Silas y Timoteo se quedaron allí.
sea, Pablo dice, podría haber dicho él, vamos, vamos, no, ya está, vamos, vamos, vamos porque nos matan. Bueno, me tengo que ir porque si no me matan, me voy. Pero no para dejar de predicar el Evangelio. Yo sigo predicando el Evangelio. Acá hay hermanos, bueno, Pablo y Silas, Timoteo y Silas, quédense un poquito acá. Sigan organizando la iglesia, sigan alentando a los hermanos, sigan impulsando a los hermanos. Y dice que se fueron, dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Qué va a hacer Pablo en Atenas? Me adelanto. Va a poner una venta de quesos. Va a seguir predicando el Evangelio. Va a seguir predicando el Evangelio. Y esa preocupación se da por lo que dice al final del versículo. Dice, esto sucede así, ¿no? Los hermanos le dicen a Pablo, Pablo, tenés que salir, no podés seguir acá porque se puso muy complicado. Lo llevan hacia el mar, no sabemos cómo él llega a Atenas. Los mapitas señalan como que él hubiera ido por barco, puede haber ido caminando. No importa, lo acompañan los cristianos de Berea. Vean ya, estos ya son hermanos, ya son una iglesia. Está preocupada por Pablo, lo acompañan. Ellos son los que lo llevan a Salmán, esos son los que lo llevan a Atenas. Pablo, también yo veo, me llama la atención esto, Pablo es muy humilde. Porque si Pablo estaba en Tesalónica y sus planes eran seguir hacia el oeste, fueron los hermanos de Tesalónica los que lo llevaron a Berea. Y él fue humilde de decir, bueno, ¿ustedes piensan que lo mejor es ir a Berea? Yo voy con ustedes. Yo confío en que ustedes están pensando en lo mejor para mí, en lo mejor para que el Evangelio siga siendo predicado. Y ahora en Berea, los hermanos de Berea le dicen, te vamos a llevar a Atenas. Bueno, vamos a Atenas. Pero mientras yo voy a Atenas, les dejo a Timoteo y Silas. Que Timoteo y Silas sigan predicando el Evangelio. Y en los hermanos de Berea lo acompañan hasta Atenas. Llegan, Pablo se instala en Atenas. El próximo domingo vamos a ver eso. Pablo en Atenas. Pero manda un encargo y dice, bueno, vuélvanse, vayan tranqui, yo me quedo acá. Vayan tranqui. Eso sí, díganle a Silas y a Timoteo que apenas puedan, se vengan por acá. ¿Por qué? ¿Qué quiere seguir haciendo Pablo? Predicando el Evangelio. No hay nada que a él lo vaya a detener de ese propósito. Pablo es el ejemplo para nosotros de una vida bien vivida, porque es el ejemplo de una vida vivida para la gloria de Dios. Y una vez más, vivir para la gloria de Dios no es solamente ser un pastor, ser un predicador, ser un líder de cualquier cosa. Vivir para la gloria de Dios es honrarlo en todo lo que hacemos. Como esposa, como mamá, como papá, como empleado, como patrón, como vecino, como todo. Como todo. ¿Es Dios honrado en todo lo que yo hago? A veces tengo que aprender. Dios sigue hablando a mi vida, Dios sigue trabajando en mí para que yo haga eso. Pablo le pide a Silas y a Timoteo que vengan y se le unan en cuanto pueda, porque no tiene pensado dejar de predicar el Evangelio. Si el Señor dispone que no sea en un lugar, será en otro. Pero él sabe que su misión y su compromiso, aquello para lo cual Dios lo llamó y lo apartó, es precisamente esto. En 1 Corintios 11:1 y en Filipenses 3:17, Pablo hace algo precioso. Él anima a los creyentes a imitarlo. 1 Corintios 11 es aquel pasaje que dice, sed pues vosotros imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y a los filipenses les va a decir lo mismo. Nosotros comenzamos este sermón con un verso en la segunda carta a Timoteo, que es compañero de todos estos eventos. Timoteo está con Pablo en todo esto que acaba de pasar. Y en ese pasaje que yo leí, Pablo lo anima a Timoteo a predicar la palabra siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Él le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ocupate de aquello que vale la pena. Vos me viste a mí entregar mi vida entera a esto, a vivir para la gloria de Dios. Hacé vos lo mismo, porque vos tenés el mismo llamado que yo, predicar y anunciar el Evangelio. En el momento en que Pablo le dice esto a Timoteo, no es un momento cualquiera. Es Pablo en los últimos días de su vida, mirando para atrás, habiendo mirado todo su recorrido, y él dice,
estos versos, lo que voy a leer ahora está justo después de lo que leí en el principio. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está ahí, lo van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El día de mañana que yo esté en el geriátrico, quiero mirar hacia atrás y decir, he tenido una vida bien vivida. Que esa vida bien vivida no sea una vida desperdiciada en mi egoísmo, en mi orgullo, en buscar lo mío, sino que sea una vida puesta al servicio de la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es renunciar a lo que somos, no es renunciar a aquello que Dios nos ha dado, a nuestra esencia. Dios nos hizo así. Lo que tenemos que hacer es renunciar a querer usar eso para nosotros solos. Porque al final lo estamos desperdiciando. Si Dios nos dio un don en esta vida y nosotros lo usamos de una manera egoísta, en realidad no lo estamos usando, lo estamos desperdiciando. Pero si Dios nos dio un don en esta vida y nosotros lo ponemos al servicio de Dios, ese don crece exponencialmente y es precioso. Eso es una vida bien vivida. Donde sea. Dios nos permitió ser que seámoslo para la gloria de Dios. Eso es una vida bien vivida. Hay un librito que se llama Una vida con propósito. Es una frase linda esa. Bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? Es ese, conocer a Dios, disfrutar a Dios. Y que Dios esté presente en todo lo que yo haga. El viernes yo les compartí a ustedes uno de mis versículos favoritos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor implica esto, conocer a Dios y saber quién es Dios y quién soy yo, y ubicarme en una posición correcta delante de Dios. Otro de mis versículos favoritos es Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estar delante de Dios, vivir delante de Dios con conciencia de quién Dios es y quién yo soy. Y que esa conciencia me lleve a depender de Él. Eso me va a llevar a glorificarlo en todo lo que yo hago. Y eso es una vida bien vivida. Al final de sus días, Pablo pudo decir, yo he tenido una vida bien vivida porque ha sido una vida para la gloria de Dios. Si nuestra fidelidad es al Señor, si vivimos una vida para su gloria, al final de nuestros días nosotros podremos decir lo mismo. Una vida bien vivida es una vida para la gloria de Dios, es una vida que deja huella, que impacta, y es una vida que se vive con convicción y sin temor. Yo quiero esa vida para mí. Yo quiero que el Evangelio me moldee a mí de esa forma. Muchas veces que el Evangelio me moldee significa corrección. Es precioso. Oremos, hermanos.